Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Playoffs TV. Hoy vamos a estar hablando de voleibol con Marlon Jan, pero antes, como siempre le digo, suscríbase, activa la campanita y únase al play. Como les decía, hoy vamos a estar conversando con Marlon Jan, miembro de nuestro equipo nacional de voleibol. ¿Qué tal, Marlon? ¿Cómo te va? Todo bien, todo bien. Bueno, Marlon, ¿cómo llegas al voleibol? Bueno, cuando iba al voleibol fue a los 9 años. En un pueblo que se llama Esperanza. Ahí vi a algunos muchachos jugando a este deporte y me embullé a jugar con ellos ahí. Después el profesor me vio y vio la estatura, el tamaño que tenía y así empezamos el voleibol. ¿No practicaste más ninguno otro de manera organizada, por decirlo de alguna manera? No, solo un poco de pelota cuando estaba 8 años, hasta 9, que después ya cambié hacia el voleibol. Tu mamá es Grisel Herrera, Sí. una basquetbolista cubana que estuvo hasta en 3 Juegos Olímpicos, campeona centroamericana. ¿Te impulsó ella hacia el deporte? ¿Te inspiró de alguna manera? No, prácticamente no me puso a ese deporte. Yo simplemente me gustaba ya el deporte de chiquito, me gustaba también el baloncesto, pero nunca lo practiqué. Y sí, me inspiró como atleta, sí, eso sí. Y ya quería ser grande como ella y hasta superarla. Llegar a la Olimpiada, coger un lugar olímpico, ¿sabes? Pero pienso que empecé el deporte solo y sí. Ella te ayudó en el sentido de entender cuál era el sacrificio, la disciplina, a la hora de los entrenamientos y de cómo hacer una carrera deportiva. Bueno, eso sí, me ayudó mucho sobre todo cuando era más pequeño. Me ayudó, me decía cosas que tenía que hacer para lograr lo que quería y sacrificarme, que al final el deporte es un sacrificio, como la vida es un sacrificio. ¿Cómo fue el proceso de evolución tuyo? Porque además fue bastante rápido, o sea, llegaste muy pronto al equipo nacional. Bueno, digamos que sí, llegué al equipo nacional con 15 años y ya ahí el profesor Vive me colocó casi ya con el primer equipo después que pasó todos los problemas del equipo nacional. Eso, empecé con el sub-21, que eran las competiciones que tenía, sub-21, sub-23, y después había una competencia con el equipo nacional que no pensé que estaría con el equipo nacional. Y sí, el profesor Vive me llevó a esa competición, fue en Canadá, me recuerdo, la primera competencia con el equipo nacional. Y de ahí ya fui integrándome cada vez más al equipo nacional y ya me quedé ahí. Llegaste muy rápido, ¿te sentiste presionado? ¿Te sorprendió haber llegado tan pronto? Presionado, digamos, sí, era un poco sí, porque era el más chiquito del equipo. Pienso hasta 2 o 3 años era el más chiquito. Ahora han llegado otros jugadores nuevos, pero sí, era el más. Pienso que uno de los jugadores más presionados porque era el más chiquito y tenía que estar al nivel también de mis compañeros. Alcanzar ese nivel y era también lo que yo quería, mejorar. Así, mejorar, aunque ellos también mejoraran. También ustedes es una generación que tuvo que asumir una responsabilidad, digamos que un poco apresurada, ¿no? O sea, quizás no los tiempos de ustedes quizás eran un poco después, pero debido a todos los problemas que hubo, la salida de la generación que queda plata en el 2010, lo que sucedió en Finlandia, a ustedes como que se les apura un poco. ¿Cómo lo manejan desde lo interior? ¿Cómo lo manejaste tú desde lo interior tener que afrontar esa responsabilidad siendo tan joven? Bueno, sí, fue difícil para nosotros, como al principio fue muy difícil, pero después no te queda otra que asumirlo y aceptar lo que era. Y al final como no nos convenía que fuera así, pero sucedió y fue la oportunidad que tuvimos para ir trabajando y mejorar como equipo y como escuadra ahora. Marlon, ya tú eres parte de la generación que ha ido saliendo poco a poco hacia ligas internacionales. ¿Te cambió mucho la perspectiva del voleibol
o sea, de solo entrenar para ir a competir con la selección nacional a estar compitiendo todos los días? ¿Te chocó en un inicio? ¿Te adaptaste rápido? No, pienso como todo cubano nos adaptamos bastante rápido a eso. Pero sí era, como se dice, muy diferente porque ahí, por ejemplo, si terminas un partido ya tienes que pensar al otro partido que es tras 3 días o 2 días, 4 días y tienes que trabajar constantemente en qué sucedió en el partido anterior, qué tienes que hacer, qué tenemos que hacer con este contrario, cómo es estudiar el contrario cada vez. Y sí, pienso que con el tiempo me fui adaptando y también a probar mi nivel, como acostumbrarme a eso. Porque aquí, como digo, antes entrenábamos todo el año para después ir una semana de competencia o después otra semana así a eventos, y allá es muy diferente. Es muy diferente. Estuviste primero que todo en Francia, Sí, en el Chaumont. somos, sí. ¿Cómo te fue el idioma? ¿Te costó trabajo al inicio? ¿Estabas solo? Aunque había otros cubanos también en el equipo. No, cuando yo fui estaba solo. Ya estaba solo, Sí, estaba ya solo. Romy no estaba. No, yo fui antes. Fui el Fuiste antes, primero. claro. Cuando llegué sí me chocó el idioma. Bueno, digamos, tenía personas que hablaban español y me podían ayudar también. Aunque el entrenador también me ayudaba, era pendiente de mí. No me dejaba de aparte, siempre estuvo pendiente. Yo iba allá como el cuarto auxiliar porque prácticamente nadie me conocía, pocas personas. Y llegué y le gusté al entrenador, también había otros, los que tenían que hacer los titulares estaban lesionados, también fue una oportunidad para mí. Y ya después llegué y pienso que lo hice bastante bien y terminé siendo titular de toda la temporada. Y sí, el idioma fue difícil, el francés con las personas, porque son un poco frías en Francia. No es como el cubano que sabe que, pero sí, al final uno se adapta y es lo que es. Era la primera vez también, hasta cierto punto, lejos de Cuba durante muchísimo tiempo, sin ver a la familia, sin las amistades. ¿Sentiste algún tipo de nostalgia? ¿Te costó en el apartado personal? Bueno, sí, me extrañé mi familia, mi primo, mi tía, mi mamá estaba conmigo, también me ayudó en eso. Pero nostalgia no, porque al final estaba haciendo lo que yo quería hacer. Estaba creando mi camino, fue la primera puerta que se me abrió para crear mi camino, entonces estaba también contento. A veces pues, me ponía triste porque extrañaba a mi familia, pero estaba también muy contento porque es lo que quería hacer en ese momento y era la oportunidad que tenía de demostrarlo. El Chaumont que te dio, o sea, fue tu vitrina para después dar el salto ya hacia una liga quizás, la mejor liga del mundo, que es la italiana. Llegas además a uno de los mejores clubes que hay en Italia, el Juve Civitanova. Pero llegas, al igual que en el Chaumont, ¿no? O sea, en un rol inicial en donde no debías jugar quizás todos los minutos que tú quisieras. ¿Estabas consciente de eso? ¿Ibas preparado mentalmente para entender la dificultad que tenía jugar? Sí, estaba consciente que era sobre todo uno de los campeonatos más difíciles del mundo y que tenía jugadores expertos como Juan Torena y Leal por delante de mí. Y la primera cosa que tenía en mente era llegar para aprender de ellos, aprender qué hacen, la dificultad que puedo tener en los juegos. Y pienso que me fue bastante bien, aprendí mucho de Leal, Sí. sí, y de cómo es Juan Torena. No, de Simón no es el mismo rol, pero es una persona que es única en el mundo. La forma que se entrena, la forma que quiere hacer las cosas, la ambición que tiene de ganar. Y sí, pienso que sí, aprendí mucho de ellos. Entonces, estuviste, además, supongo que te han ayudado también con la adaptación. O sea, son jugadores que llevaban tiempo dentro de la liga, que conocían el idioma, y eso también te dio un poquito más de confianza, supongo, ¿no? Sí, no, me ayudaron mucho también con el idioma. El idioma debo agradecer a mi novia, que fue la que siempre estaba pendiente a mí, y se lo agradezco mucho.
Y en la parte del deporte sí pienso que ellos me dijeron más o menos cómo funciona el voleibol en Italia. Me dijeron una vez me recuerdo que Leal no estaba teniendo un buen partido y me pusieron a mí y creo que cometí un error y después el entrenador me sacó. Después Leal vino a mí y me dijo, no, cuando tú entres al campo tienes que ser el mejor que lo haga. Y eso fue una cosa que se me quedó en la mente y trabajé más cada día en eso, en mejorar. Marlon, en Italia está la reglamentación de que solo puede haber 3 extranjeros en cancha. ¿Eso cuánto te puede restar la posibilidad de jugar minutos, teniendo en cuenta de que es un equipo que tiene varios jugadores que son extranjeros, ¿no? Simón, cuando estaba Leal, ahora Lucarelli, el puertorriqueño Gaby. Bueno, sí, digamos que al principio fue muy difícil, muy complicado, porque al lesionarse Juan Torena, el otro auxiliar era Lucarelli. Y al tener una cantidad de extranjeros en el equipo, no podía jugar porque sabemos que Simón era Sí. el alma del equipo. Pero después creo que fui muy importante para el equipo en partidos, pienso que lo demostré y fui muy importante. Y después en la entrada de Saize, que es italiano, pude jugar más y disfrutar de más minutos. Sí, porque ahí sí se te abría la oportunidad de jugar. Este año, Marlon, como que ya te terminas de asentar completamente dentro del equipo, aunque el inicio de año fue un poco lento porque estabas en el Mundial Sub-21, después tuviste algunos problemas también de lesiones, pero digamos que hasta cierto punto tu explosión llegó en el Mundial de Clubes, donde Sí. estuviste muy bien. Sí, digamos. Aunque pierden con Miguel Ángel. Con Miguel Ángel también. Pienso que era muy emocionado. Tenía, como en Italia se dice, tenía la cárica dentro de jugar, la pasión de jugar mi primer mundial de club. Y salí ahí a darlo todo a lo que venga. Y pienso que ahí fue uno de mis mejores eventos, digo, campeonatos, sí. Pienso que muchas personas me vieron, creo que me di un poco a conocer y también le di a entender a los entrenadores que valía la pena tenerme en campo también como jugador y que siempre estaba dando lo mejor para mi equipo. Pienso que lo entendieron bastante de eso. Marlon, ya en la postemporada sí eras titular, incluso fuiste uno de los más importantes en la final contra el Perugia de Wilfredo León y lograron ganar el título. ¿Cómo fue esa final? Porque además no salían, digamos que para los especialistas a cierto punto como favoritos, pero lo ganaron con comodidad, al menos en cantidad de partidos. Bueno, sí, sobre todo fue muy difícil porque en la semifinal estábamos perdiendo 2-0 y logramos remontar. Pero en la final éramos como motivados porque haber salido de una semifinal así, dijimos, no tenemos nada que perder, vamos a buscar el campeonato y vamos a lograrlo, podemos hacerlo. Y así salimos el primer día en Perugia y ganamos, y ahí pienso que el equipo se convenció aún más que podíamos ganar ese campeonato. Y así fue como pasó. Sí, solo perdieron el tercer partido, los otros 3 los ganaron. O sea, siempre dentro de la dificultad que hay jugar una final de la liga, pero estuvieron muy bien. En el rival te decía que estaba Wilfredo León y muchos, digamos que, no es que te comparen, pero sí como que mencionan que tú puedes llegar a ser el próximo León. ¿Te parece justo? ¿Te gusta que comenten eso? Digamos, como claro, normal que si me compara con León, digo que a lo mejor pienso que es una cosa buena porque Es un elogio, ¿no? Sí, actualmente León es el mejor del mundo. Para mí es el mejor del mundo, el jugador que fuerte del mundo. Y entonces, como te digo, sí, me gustaría que me comparen, sí, pero al final León es León.
y Marlon es Marlon, como digamos, pero todo, sí. Está bien Sí, o sea, llegar ahí a donde está León no estaría mal. Y No, superarlo, sería también mejor. sí. Sí, no. No hay límite. Supongo que ya para la temporada que viene estés todavía mucho más asentado en el Luve Civitanova y que intentarán de nuevo buscar el título, ¿no? Sí, pienso que este año será también, porque han cambiado un par de jugadores, pero pienso que este año será difícil, pienso que podemos también lograr el campeonato, que es lo que vamos a trabajar. Bueno, viniendo hacia Cuba, Marlon, ahora bueno, acaban de clasificar al Challenge Mundial que se va a jugar en Corea, ganaron hasta cierto punto muy fácil en Pinar del Río, al menos es la sensación que dejó desde afuera. ¿Cómo viste al equipo ya desde lo interno, después de muchísimo tiempo sin poder jugar juntos por el tema de la pandemia y tal? ¿Cómo se reencontraron? ¿Cómo lo viste? Bueno, digamos que vi al equipo muy emocionado por parte del nuevo equipo nacional, reencontrarse. Y pienso que no trabajamos mucho antes de llegar a Pinar del Río, pero pienso que el equipo ha mejorado demasiado para hacer un buen papel y clasificar para la BNL el próximo año. Y como digo, hacer un buen papel para el Mundial. Pienso que sí, soy convencido de eso. Marlon, el voleibol cubano sigue dando muchísimas figuras y además yo creo que es una cantera que es inagotable, ¿no? Estamos hablando de generación tras generación, siguen saliendo voleibolistas, incluso hubo un momento donde bueno, perdimos muchos atletas, Leal, sí. León, Simón en algún momento, Fernando Hernández, pero anterior a eso Portuondo, o sea, sí. Muchísimos jugadores. ¿A qué tú crees que se deba que en Cuba salga tantos voleibolistas y tan bueno? Porque ahora ha vuelto se ha demorado también porque ustedes eran muy jóvenes, pero ya empieza a verse otra generación que puede llegar a ser dorada. ¿A qué se debe? Pienso que sobre todo se debe a la base donde salimos y también a los entrenadores que están desde las provincias, que están ahí desde chiquitos, que es lo que quieren que nosotros seamos los grandes jugadores. Y sobre todo al sacrificio que nosotros como cubanos hacemos cada día para mejorar nuestra vida, para mejorar que somos y para llevar el deporte lo más alto del mundo. ¿Crees que el voleibol está bien atendido en general? Digamos que, o sea, siguen teniendo buenos resultados, pero se le pone todo lo que merece. Pero, digamos, no sabré porque no sé las condiciones que tenemos. En el país no tenemos unas buenas condiciones en este momento, estamos pasando por un periodo que no ha sido el mejor de todos los tiempos. Pienso que hacen el posible para darnos lo mejor que tengan. Es lo que pienso yo. Perspectivas de futuro, ya me decías que clasificar al Challenge, o sea, a la BNL en el Challenge. Miguel Ángel me decía que estaba convencido de que podían hacerlo y que en el Mundial el partido era contra Japón. O sea, están en un grupo donde está Japón y está Brasil y Qatar, que sí. A priori se le debe ganar. Brasil se puede ganar, se puede perder y el partido es con Japón. ¿Cómo tú lo ves? Diríamos sí, que el partido sería contra Japón, que sería un partido que para mí es muy difícil, porque son jugadores que tienen la característica opuesta de nosotros, que defienden mucho y reciben mucho. Y nosotros somos conocidos como buenos atacadores. Uh-huh. Y nos falta la defensa de campo, y ellos creo que son buenos en eso, por eso que son buenos en este deporte. Y pienso que sí, que aparte de fajarnos con Brasil, tenemos que también pelear por ese puesto por Japón. Hablando de defensa, Marlon, quizás lo que se te veía como que no era tu principal virtud era el recibo. ¿Lo has mejorado? ¿Has trabajado en Italia a partir de ahí?
te han atacado mucho, o sea, los rivales te buscan para que seas tú el que reciba. Bueno, en Italia trabajé todo el año de la recepción. Por las mañanas, antes de hacer las pesas, trabajaba la recepción, media hora, 40 minutos ahí, recepción casi todos los días. Y pienso que he mejorado mucho, he visto la mejora en mi recibo y también me estaba preparando también para la selección. Pienso que sí, que... Miguel Ángel nos decía, Marlon, que a nivel tecnológico y estadístico hay muchísimas herramientas que en lo particular a él lo han ayudado mucho. El Databoli, que llega muy preparado a todos los partidos para enfrentarse a los rivales. A ti en ese sentido, ¿en qué te ha hecho mejorar? ¿Cómo te ayuda a enfrentar cada partido? Sí, pues bueno, son como cosas que nos ayudan a nosotros para jugar las cosas que hace el contrario. A mí me preparaba y sabía, por ejemplo, en qué rotación atacaba más el central y así podía darle una mano, por ejemplo, a Simón o al otro central, o que atacaban la PAI por la zona 2, o en qué punto, por ejemplo, contra Perugia, en puntos finales era bola para el central o bola para Simón, para León. Y yo en la mente lo sabía. ¿Estabas preparado? Estaba preparado para eso. Si pasaba para una otra parte, está bien, sucedió, pasó, vamos a la otra. Pero el objetivo era eso, era parar a esos dos hombres que eran los fundamentales en ese punto. Ya lo otro que sucede, como digan. Sí, claro. Pero sí. Ustedes, por ejemplo, ven situaciones de partido el día antes, o sea, o ven videos y eso el día antes, situaciones que se le puede presentar en forma de video también el día antes, a nivel ya individual, o sea, no colectivo, sino que se pueden acercar al que lleve eso y pedirles que le dé información. Sí, porque realmente a veces cuando terminamos el entrenamiento, como a veces estaban los partidos también poníamos atención, estaban los partidos de otros contrarios, pero sobre todo guardamos siempre el día de juego, guardamos siempre y analizábamos el contrario, para dónde saca, para dónde ataca, el pasador, para dónde pasa, cuando la pelota ahí a la cuadra, si pasa para atrás, si la deja ahí. Y sí, estudiábamos bastante el contrario. Es algo que la selección nacional no tienen. Eso los hace salir en inferioridad contra el rival porque bueno, les falta esas herramientas, ¿no? Para entrar más seguro y más preparado a los partidos. Bueno, sí. Ahora en el equipo nacional no tenemos eso. Como equipo estamos tratando de conseguir el databoli, alguien que lo sepa manejar para poco a poco incluirnos también en el primer nivel, que es lo que nosotros queremos. Y necesitamos eso también para jugar. Una pregunta que te hago, Marlon. Esperemos que clasifiquen a la BNL el próximo año, pero ¿creen que sin eso los resultados puedan llegar a ser favorables? O sea, ¿influyen mucho en los resultados? Influye, más, como decimos, todos cubanos nos acostumbramos siempre lo hemos hecho sin... No es decisivo. Al más alto nivel. Al más alto nivel sí te ayuda, porque todo el mundo, los grandes jugadores, trabajan así y te ayuda. Puede ser que eres bastante bravo, eres buen jugador y puedes hacer esas cosas sin esto, pero esto es lo que te da la práctica. Por ejemplo, algunos jugadores, las primeras pelotas, el opuesto la atacan para la línea y después atacan solo diagonal. Esto si no te lo dices, si no lo sabes, tú lo tienes que hacer por intuición. Lo tienes que hacer, sí. O decides una cosa con el equipo. Por ejemplo, estas son cosas que nos ayudan. Son puntos que al final se te van por esas cosas. O sea que, por ejemplo, para el Mundial sería bueno tenerlo, ¿no? Claro, como para el Mundial, como para el Challenge, para todo. Porque además me dice Miguel Ángel que la base de datos, o sea, que llegó al Mundial de clubes y tuvo que enfrentar, creo que era un equipo de Irán, que evidentemente no conocía a los jugadores y se le apareció
la persona que lleva eso y le dijo cómo jugaban los jugadores de Irán. O sea que da igual el equipo que te enfrente, tiene que ser demasiado exótico para que no lo conozca, no esté preparado, Sí. ¿no? Sí, pienso que igual que habíamos jugado contra Sada y nos indicaron las cosas que hacía, en qué punto, pero, ¿sabes? López ya nos destruyó y sí. Veo que tienes el italiano hasta cierto punto ahí incorporado ya, incluso A veces sí, se me dan algunas palabras. sí, lo tienes muy interiorizado, o sea, estás bien familiarizado con el italiano, incluso subconscientemente lo piensas en italiano, ¿no? Sí, a ver, porque todo el año hablando italiano, comunicándome con las personas en Italia y pienso que a veces cuando quería hablar con Simón me costaba... ¿En qué idioma hablo? Sí, me costaba a veces trabajo en decir las cosas en español. Y ya decía, no, le decía en italiano y ya, porque era lo que tenía ahí ya, y se lo decía en italiano. Te has adaptado muy bien entonces a Italia. ¿Te gusta Italia como país? Sí, me gusta y soy cómodo. ¿La gastronomía? Sí, muy bien. Sí, no, todo. ¿Tienes que medirte o sea, en el tema alimenticio y tal? No, tengo, ¿cómo se llama? El dietista. Sí, el nutricionista. El nutricionista, tengo nutricionista y ya le digo solo a mi novia, no, tengo que comer esto, tengo que, el almuerzo como tía, la pasta, en la cena como ensalada con el pollo, la carne, así, sí, ella. Te ha cambiado mucho la vida, evidentemente, pasar del amateur a profesional, ¿no? O sea, también eso te ha ayudado a tener más tranquilidad económicamente, a poder ayudar más a la familia, supongo, algo que no ibas a poder hacer estando en la selección nacional, pero estando en Cuba todo el año, ¿no? Sí, pienso que sí, que me ha ayudado mucho, sobre todo en estos aspectos. Y ya, espero seguir así y seguir mejorando. Bueno, todavía eres muy joven, Marlon, o sea, te queda mucho camino, pero bueno, de todas maneras tengo que preguntarte las aspiraciones que tienes. Quiero ser uno de los mejores deportistas de voleibol del mundo y tengo como aspiraciones ganar los Juegos Olímpicos, tener una medalla de los Juegos Olímpicos como mundial, que son las competiciones a nivel mundial, las mejores competiciones a nivel mundial, y ser uno de los mejores jugadores del mundo y ganar muchos trofeos. Bueno, esperemos que lo logres, Jan, porque será bien para nuestra selección nacional. Ojalá y ahora en Corea logren clasificar a la BNL, que yo creo que ya es muy necesario, que puedan en algún momento jugar en Cuba, que lleva el Coliseo de la Ciudad Deportiva. ¿Te gustaría jugar en el Coliseo de la Ciudad Deportiva? Me gustaría. ¿No? ¿Fuiste alguna vez durante alguna liga mundial? No, todavía no conocía mucho el voleibol cuando aquello. Eras muy joven todavía. Sí, pero sé que una vez pasé y estaba llena, estaba también la cola afuera, que creo que jugaba Cuba contra Serbia. Estaba Peso Simón, ya todo así. O sea, te encantaría, es un sueño también, ¿no? Poder jugar algún día en la Ciudad Deportiva. No, he jugado en la ciudad, jugado. Sí, pero como el challenge. El challenge. Sí, y quería así que ver de nuevo la Ciudad Deportiva ya, me gustaría. Bueno, esperemos que pronto puedas regresar, que te superes y que te conviertas en eso, que yo creo que sí, en uno de los mejores jugadores de voleibol del mundo y por qué no las medallas olímpicas y mundiales nunca estarían de más. Así que bueno, ojalá y nos dé muchísima alegría junto con el equipo. Como siempre les digo, si les gustó la entrevista, búsquenla también en nuestra página web playoffmagazine.com vía texto, ahí estará muchísimo más ampliada. Y antes de despedirnos, como siempre, suscríbase, activa la campanita y únase al play.